En esta ocasión vamos a hablar de un tema que hemos titulado Cuadragésima. Jeremías 33:3 es la cita que hemos elegido para esta ocasión y dice lo siguiente, un texto muy conocido. Dice, palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien. Eh, bueno, saben que los números siempre han sido parte importante de la sociedad humana. Siempre han estado incluso hasta rodeados de cierto misterio en muchas ocasiones. Y en la cuestión de la Biblia, nosotros también encontramos muchísimas referencias a números que seguramente ustedes han alguna vez leído, han estudiado. Los números también dentro de la Biblia forman o tienen un lugar especial, ¿sí? Eh, Dice por aquí que a menudo los números nos indican más que un valor numérico, ¿sí? Al menos en la Biblia. No quiere decir que sea, ¿cómo se dice? El 100% de los casos, pero muchas veces dice por aquí que indican más que una cantidad. Por ejemplo, nosotros conocemos o hemos escuchado hablar de los números romanos, que no solamente se utilizaban para expresar cantidades, sino también eh, se utilizaban para, o tenían más bien un valor dentro del alfabeto, ¿no? Esos números. Entonces, así en muchas civilizaciones también tenían otro uso, ¿no? Los números, eh, incluso dentro del alfabeto hebreo. Así que nosotros vemos por aquí que no solamente nos indica cantidades cuando escuchamos o leemos acerca de números en la Biblia, sino que muchas veces, nos dice por aquí, están llenos de un significado teológico y espiritual. O sea, nos dicen mucho más de lo que a veces parece. Al menos tenemos tres tipos podemos decir, de aplicaciones para los números dentro de la Biblia. El primero, pues es el más sencillo, es indicar una cantidad, ¿sí? Es decir, no tiene otro uso, otro significado más que indicar un número, una cantidad. Pero también se utiliza de manera simbólica los números. Y hemos a lo mejor alguna vez leído algo, ¿verdad? Al respecto. Eh, y también pueden indicar un mensaje. Y vamos a ver por aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, por ahí en Reyes 22:1, vamos a buscar Segunda de Reyes 22:1, para que veamos qué utilidad se le está dando aquí a los números. En segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Dice lo siguiente: cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. Y su madre fue Idida, hija de Adata de Boscat. Vemos aquí dos cantidades, pero si vemos, no hay mucho misterio, ¿no? Aquí en cuanto a los números, solamente se menciona la edad que tenía este rey cuando comenzó a reinar, un rey también famoso. Y algo que lo hizo famoso también fue que empezó a reinar muy pequeño, ¿no? A los 8 años, y su reinado duró 31 años. No hay más que decir al respecto. Pero, por ejemplo, si vamos a Apocalipsis capítulo 18, vamos a ver lo que nos dice por ahí, el capítulo 18 de Apocalipsis. Eh, Vamos a leer. No sé qué, tengo la cita ahí equivocada. Más bien es 13:18, perdón. Ahí me equivoqué. 13:18.
¿sí? O es más, vamos a leer desde el 17. Eh, Menciona por ahí, dice, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Dice, y en esto hay sabiduría, dice. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Aquí nos está hablando, o sea, nos está dando una cantidad, ahí 666, pero a nosotros leer estas palabras nos damos cuenta de inmediato que no está hablando en sí de una cantidad, ¿sí? O de un número, así nada más como el que acabamos de leer aquí en Segunda de Reyes, sino que tiene un simbolismo, ¿sí? Y aquí, para empezar, dice que lo denomina como un número de hombre que tiene estrecha relación con el hombre. No nos vamos a meter ahorita en el significado de esto, pero nada más para que veamos que tienen también los números, tienen un simbolismo. También hay números que tienen mensaje, dijimos ahorita. Por ejemplo, en Éxodo 12:37, si podemos buscar por ahí, en Éxodo capítulo 12 versículo 37, nos menciona por ahí una cantidad también. Dice, y todos los israelitas que partieron de Ramsés a Sucot eran como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en el escrito original, nosotros podemos leer esta pequeña frase que está aquí, ¿sí? Casi impronunciable, podríamos decir, ¿sí? Que esta frase equivale a la que acabamos de leer, donde dice todos los hijos de Israel, ¿sí? Y esta frase resulta que también tiene un valor numérico, o sea, cada letra que aparece ahí en esa frase tiene un valor numérico, ¿sí? Que literalmente es 603,550, ¿sí? Una cantidad que coincide con lo que nos dice aquí, dice que eran aproximadamente, ¿qué dice? 600,000 hombres. Y aquí nos da algo más, todavía más interesante. O sea, esta cantidad que nos aparece aquí en esa frase, dice 603,550. Algo muy, muy interesante, donde nos damos cuenta que muchas veces los escritores bíblicos también, este, nos estaban dejando un mensaje en lo que estaban escribiendo. En nuestro idioma es imposible, ¿no? Darnos cuenta de esto, porque, por ejemplo, nuestro alfabeto no tiene valores numéricos, ¿sí? O sea, las letras no tienen valores numéricos. En el alfabeto hebreo sí sucede, así como en el romano, perdón. Entonces, este tipo de mensajes se encuentran por allá a lo largo de toda la Biblia y nos dan mucho más información de lo que aparentemente vemos, ¿no? Por ahí en el texto. Es nada más para que nos demos cuenta de esto, como un ejemplo. Y bueno, ahorita mencionábamos el título de nuestra reflexión, que se titula Cuadragésima, que tiene algo que ver con los números, ¿verdad? También. Últimamente yo creo que todos hemos escuchado una frase en nuestro medio, que es o la palabra cuaresma. ¿La hemos escuchado? Le hemos dicho a lo mejor también cuaresma, que siempre la escuchamos en estas fechas, ¿sí? Cuaresma, ¿y qué es eso de cuaresma? Bueno, precisamente esta palabra viene del latín cuadragésima, es como una derivación de esa palabra, ¿no? Y nosotros la pronunciamos con cuaresma. Durante estas fechas, les digo, es cuando la escuchamos porque precisamente es lo que se celebra, ¿sí? La cuaresma. Eh, ¿qué tiene que ver esto, ¿no? Con los números? Bueno, precisamente
hace alusión esta celebración a aquellos 40 días que Jesús estuvo en el desierto, ayunando, preparándose, ¿se acuerdan? Absteniéndose de alimento. Y bueno, hemos escuchado, ¿no? También como las personas creyentes en esto, pues evitan comer carnes, ¿sí? Entonces, bueno, pero a esta fiesta se le llama la Cuaresma y tiene que ver, les digo, con esos 40 días, ¿no? De ayuno de Jesús y eso es lo que significa esa palabra en latín, cuadragésima, significa 40, ¿ok? Y precisamente vamos a hablar un poquito acerca de este número, del número 40, porque el número 40 es un número que se repite bastante en la Biblia. Eh, y saben que les decía, bueno, mencionábamos ahorita que no solamente los números nos indican cantidades, ¿sí? Hay veces que nos podemos dar cuenta que es algo que va más allá, ¿no? De una cantidad. Este número, por ejemplo, generalmente nos indica algo más, ¿sí? No quiere decir que cada que vean ese número, hay algo, ¿sí? O sea, acuérdense, tenemos que como analizar el contexto, ¿no? Tenemos que ver, algunos detalles, comparar con otros textos, con otras citas, y entonces nos podemos dar cuenta si hay algo más que Dios nos quiere decir. Pero por lo pronto este número es interesante y llama mucho la atención dentro de la Biblia porque se repite bastante, ¿sí? Es un número que frecuentemente lo estamos por ahí viendo. Entonces, eh, acuérdense que hemos mencionado también por aquí que cuando Dios repite algo, ¿sí? Porque quiere llamar nuestra atención, ¿no? De alguna manera. Y vemos, por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 7 versículo 12. Vemos por aquí una imagen de una historia muy conocida, la historia del diluvio. Y dice por aquí esta cita, en Génesis 7:12, dice que llovió sobre la tierra durante ¿cuánto tiempo? ¿Recuerdan? Dice, durante 40 días y 40 noches, algo que Dios había ya indicado, profetizado a Noé, que iba a suceder eso, ¿no? Iba a llover, dijo, yo voy a hacer llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y aquí lo está reafirmando, dice, llovió exactamente el tiempo que Dios dijo que iba a llover, 40 días y 40 noches. Es aquí donde aparece la primera vez que aparece en la Biblia el número 40 y lo vemos aquí en una historia pues muy conocida, pero también es muy especial esta historia o este acontecimiento, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunas similitudes con otro tipo de historias donde aparece este texto y vamos a sacar aquí unas conclusiones. Entonces, pero la primera vez que aparece el número 40 es en Génesis 7, en este capítulo, en relación al, al diluvio, ¿sí? El tiempo que estuvo lloviendo. Más adelante, por ejemplo, encontramos la historia de Moisés. Eh, y tenemos por aquí una cita a través del libro de los Hechos, porque se menciona un detalle interesante, un poquito más directo, más claro que en la historia original, porque en la historia, por ahí tenemos que sacar cuentas, ¿verdad? Pero aquí en Hechos 7 nos da algo, bueno, nos dice algo interesante, nos sitúa por ahí, bueno, en la historia de Moisés y nos cuenta cómo él tuvo que escapar de Egipto, ¿se acuerdan? Porque cometió por ahí un asesinato eh, y tuvo que huir porque pues también querían quitarle la vida, ¿no? Querían castigarlo. Y dice por ahí el versículo 30 que, bueno, el 29 dice que huyó
a Madián, o sea, al desierto, y dice que después, y allá, bueno, dice que se casó, tuvo hijos, y después de 40 años, o sea, habían pasado 40 años desde que se fue de Egipto, que estuvo como fugitivo en aquella tierra, dice que tuvo un encuentro con Dios, ¿sí? En el monte Sinaí, dice en medio de una zarza que ardía. Y llama la atención, por ejemplo, aquí que se menciona un periodo de tiempo, ¿sí? Dice que cuando pasaron 40 años de que huyó, ¿sí? Eh, tuvo ese encuentro con Dios, ¿sí? Después de 40 años. Tenemos otra historia también en relación a Moisés. En esta historia de Moisés, del pueblo de Israel, aparece mucho esta expresión. Por ejemplo, en Éxodo 24 también nos dice que Moisés nuevamente, ya cuando el pueblo fue liberado de la esclavitud, llegaron otra vez ahí al monte Sinaí. Moisés sube al monte también para encontrarse con Dios y dice el relato que duró 40 días allá en la montaña. Tiempo en el que el pueblo de Israel, ustedes recuerdan, comenzó ¿cómo podrían decir? A sacar el cobre, como dicen. O sea, fue cuando el pueblo de Israel por ahí construyó un ídolo, recuerdan, un becerro, porque creyeron que ya se habían quedado sin líder, ¿sí? Moisés no volvía, habían pasado los días, y menciona cuánto tiempo, 40 días, se desesperaron, se desanimaron, creyeron que ya no iba a volver, pero Moisés estaba teniendo un encuentro especial con Dios, ¿sí? Donde Dios le estaba dictando pues algunas instrucciones, algunas leyes para este pueblo que estaba apenas eh, en nacimiento, podríamos decir, como nación. Y se menciona nuevamente este periodo de tiempo aquí, 40 días. Anteriormente fueron 40 años, dijimos, que Moisés estuvo en el desierto. En el libro de Números, el capítulo 13 versículo 25, también nos menciona que Moisés envió a un grupo de hombres cuando llegaron por ahí a Canaán, ya finalmente, envía por ahí a algunos hombres a reconocer la tierra, la famosa tierra prometida. Y dice el relato que estuvieron en aquella tierra 40 días también, analizando, explorando, reconociendo aquella tierra que Dios les había prometido y envió por ahí a doce personajes, ¿se acuerdan? Durante ese periodo de tiempo, 40 días también. Así que vemos que esto es una cantidad, les digo que el número 40 que llama mucho la atención porque se repite bastante y aparte la podemos ver en historias que tienen algo en común unas con otras. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a sacar algunas conclusiones y algunas enseñanzas. Un poquito más adelante, en números 14, 33, Dios habla molesto al pueblo porque ustedes recuerdan que precisamente estos personajes que habían enviado a reconocer la tierra regresaron con un informe, la mayoría de ellos, un informe muy pesimista, muy negativo acerca de este lugar, eh, donde dijeron, ¿saben qué? O sea, sí está muy padre la tierra, muy bonita, y hay mucha riqueza y mucho de esto y lo otro, pero está habitada y sus habitantes son ¿qué? Gigantes, dijeron. Son guerreros, son gigantes, no vamos a poder con ellos. Y empezaron a desanimar a todo el mundo, ¿sí? Es nada más por ahí dos jóvenes, Josué y Caleb, vieron lo mismo prácticamente, pero tenían una percepción muy diferente de lo que vieron.
Ellos estaban más optimistas, dijeron, pues vamos, ahí está todo lo que Dios nos prometió, ahí está. La orden de parte de Dios era que ir nada más a tomarla. Pero estos personajes, los demás, empezaron a ver todo lo malo, lo negativo, y obviamente Dios se molestó por esto, porque contagiaron a todo el pueblo de su actitud, y incluso dijeron, ¿sí? O expresaron en esa ocasión, pues que había sido inútil, ¿no? El llegar ahí, que no había tenido sentido, eh, ya que aquella tierra estaba pues habitada y sus habitantes eran pues gente de guerra, ¿no? Y muy fuertes y ciudades amuralladas, etcétera. Así que ellos dijeron, como muchas veces expresaron, le dijeron a Dios, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ojalá mejor que, le dijeron a Dios, ojalá mejor nos muriéramos en este desierto. Porque dice, si nosotros entramos y todos nuestros hijos van a ser esclavos de esa gente y nos van a dominar, nos van a conquistar y bueno. Y Dios les dijo, bueno, eh, por haber dicho eso y haber dudado de Dios y haber renegado contra Dios, les dijo Dios, bueno, les voy a cumplir les dijo, su petición, su deseo. ¿Quieren morirse aquí? Les dijo, aquí se van a morir en el desierto. Y van a seguir vagando durante 40 años, digo, hasta que toda esa generación que renegó de Dios se acabe. ¿Sí? Y aquellos niños, dijo, aquellos niños de los que ustedes dijeron que iban a ser que esclavos de los cananeos, dijo, ellos van a ser los únicos que van a conocer esta tierra. Más Josué y Caleb, que fueron los únicos personajes de estos 12 que tuvieron fe en Dios y confianza en Él. Entonces Dios les dijo, 40 años van a estar todavía por aquí. Si no quisieron la tierra, bueno, pues a vagar otra vez durante 40 años. Una prueba muy, muy difícil, ¿no? Para el pueblo que hemos escuchado, ¿no? En muchas ocasiones. Tenemos por ahí el relato de Jonás también, donde aparece esta cantidad nuevamente. Ustedes recuerdan cómo Dios llama a este personaje para que vaya a dar un mensaje a la ciudad de Nínive. Y cuando llega ahí, después de aquella experiencia que todos se acuerdan en el mar, llega y el mensaje que Dios le indica que dé a Jonás cuando llega a esta ciudad era que, obviamente, que Dios estaba tan molesto por la forma de vivir de este pueblo, eh, pero les dio oportunidad, les dijo, si ustedes se acercan a Dios, se arrepienten, cambian su manera de vivir, Dios va a perdonarles. Lo que podemos destacar aquí en Jonás 3:4 es que Dios les da un periodo de tiempo, de tolerancia, podríamos decir, para que ellos se pudieran poner a cuentas con Él si así lo deseaban, y les dijo que tenían exactamente 40 días para hacer los arreglos que tenían que hacer en sus vidas y bueno, a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, en este caso si lo hacían, iban a ser perdonados y bueno, así fue. Ustedes recuerdan esta historia famosa, ¿no? 40 días también Dios les otorgó de tolerancia, en el que dice la historia que ellos por ahí hicieron ayuno, hicieron una especie de luto también, mostrando su arrepentimiento ante Dios. Eh, ya en el Nuevo Testamento también, ahorita mencionamos esta historia eh, de donde se toma o se hace alusión, ¿no? A esta fiesta de la Cuaresma, donde Jesús dice por ahí en Mateo 4, versículos 1 y 2, que Jesús dice que fue llevado al desierto, inspirado por el Espíritu Santo, para, dice, dice, bueno, dice el rato, ¿no? Y ahí fue tentado, dice, por el enemigo.
Durante ese tiempo, dice el relato, y lo que mencionábamos ahorita también, que estuvo ayunando, orando, ¿sí? O sea, durante todo ese tiempo fue algo, hablando espiritualmente, algo muy eh, intenso para Jesús y físicamente, ¿verdad? También, eh, donde estuvo por ahí en peligro nuestra salvación. Y bueno, les digo, de ahí se toma de esta historia, ¿no? Nace esta famosa fiesta que la escuchamos en todos lados, la Cuaresma, que precisamente, les digo, tiene que ver con este número 40, ¿sí? Cuadragésima, de ahí se tomó esta palabra, donde vemos que durante ese tiempo Jesús tuvo un momento de reflexión, ¿no? Especial durante 40 días. Eh, Si seguimos por ahí en la historia, aparece nuevamente este número y nuevamente en relación a Jesús. Por ahí en Hechos 1, los primeros versículos del 1 al 3, también menciona que después de que Jesús resucitó, eh, anduvo por ahí, dice, apareciendo a muchos de sus seguidores. Habló con ellos, comió con ellos, les dio instrucciones y menciona ahí el tiempo que estuvo con ellos después de que resucitó. Y podemos leerlo por ahí, dice, se lo voy a leer, se los comparto por aquí, en Hechos capítulo 1, dice, dice, y se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. O sea, estuvo todavía dándoles conocimiento, ¿no? Instrucciones a sus seguidores y nos menciona ahí el tiempo que estuvo, ¿sí? 40 días, desde que resucitó hasta que fue llevado al cielo, 40 días. Ahora, de todas estas historias que acabamos de ver por aquí, eh, todas ellas, aunque podemos decir, bueno, pues todas fueron muy distintas, ¿no? Situaciones muy diferentes, como acabamos de escuchar. Eh, si nosotros las analizamos un poquito más, nos daremos cuenta que todas tienen algo en común, ¿sí? Aparte del número que aparece por ahí en estas historias, podemos ver estas cosas, ¿verdad? Estos detalles. Que, bueno, este número les decía que es un número de varios que aparecen en la Biblia que llaman mucho la atención porque aparece más de 90 veces. Entonces, obviamente llama la atención. Y decíamos ahorita que cuando Dios repite algo, o sea, muchas veces, o en varias ocasiones, es precisamente para llamar nuestra atención a algo. Y este número, obviamente, al analizar eso y al llamar la atención y al profundizar en estas historias, que existen más historias, aquí compartimos nada más algunos poquitos ejemplos, nos indican algo. Y aquí al menos tenemos tres cosas que ustedes pueden ver aquí en la pantalla acerca de este número. O sea, todas estas historias tienen algo que ver con, dice aquí la primera palabra, con un cambio, una transición, una transformación. También tienen que ver con preparación y con renovación. O sea, al menos estos tres factores están presentes en estas historias. Desde la primera que vimos ahorita en el diluvio, ¿sí? Esos 40 días, ese tiempo fue un tiempo de cambio, ¿sí o no? O sea, desde que comenzaron a contar esos días hasta que terminaron, o sea, el mundo ya no era el mismo, cambió, ¿sí? Fue una preparación también para los seres humanos, un momento ¿cómo podríamos decir? De renovación, como dice aquí, de reflexión para los sobrevivientes a aquel desastre. Y también iba a renacer aquí la humanidad, ¿no? Se iba a renovar.
Y lo vemos también en la historia de Moisés, ¿sí? Cuando él huye de Egipto, eh, aparentemente él, bueno, huye para salvar su vida. Si nosotros estudiamos un poquito más a detalle esta historia, nos daremos cuenta de que todo ese tiempo que estuvo fuera del lugar donde nació, Moisés, de su tierra, fue un tiempo de preparación también, de cambio, de renovación. Ustedes pueden analizar por ahí algunos detalles, y precisamente fueron esos 40 años en los que Dios estuvo preparando a este hombre para una gran tarea, porque justo cuando se cumplieron esos 40 años, Dios le llama, y ahorita lo leímos, ¿sí? De una manera también espectacular, ¿sí? Con un milagro por ahí en un arbusto, ¿verdad? Le hace un llamado y le dice, ¿sabes qué? Ya estás listo, ve, regresa a Egipto. Moisés no sabía, como decimos vulgarmente, no sabía ni qué onda. Y empieza por ahí a ponerle trabas a Dios, no le dice, oye, pero es que esto y es que el otro. Y Moisés no se había dado cuenta que todo ese tiempo, esos 40 años, él había cambiado. Ya no era la misma persona que salió de Egipto. Había sido preparado por Dios. Ustedes recuerdan que tuvo por ahí un trabajo especial durante ese tiempo, fue pastor de ovejas. Que si nosotros leemos por ahí en el libro Patriarcas y Profetas también tenemos más detalles acerca de esto. Este trabajo lo fue preparando también para esa gran tarea que tenía por delante. Y este fue un periodo también de renovación, ¿sí? Para él, para el pueblo de Israel, durante el tiempo que estuvieron en el desierto y que mencionábamos ahorita que él tuvo que ir a encontrarse con Dios también durante 40 días, donde Dios estuvo hablando con él, dándole indicaciones, presentándole sus leyes, lo que requería de este pueblo. Precisamente ese tiempo fue un tiempo de qué? De cambio, de preparación, de renovación, y Dios lo expresa por ahí también en algunos textos. Dice que Dios quiso preparar al pueblo, lo quiso probar, este, y quería también que renovarlo, quería cambiarlo, quería que a partir de ese momento fueran alguien diferente, un pueblo diferente a lo que habían sido hasta entonces. Eh, y bueno, ahí ellos, decíamos ahorita, chasquearon a Dios, ¿no? Con su actitud, pero vemos estos elementos en esta historia. También lo vemos, eh, por ejemplo, en esta historia de los 12 espías que llegaron a Canaán, ¿sí? Vemos un tiempo de cambio para Israel. O sea, habían llegado a su destino final, ¿sí? Su vida iba a cambiar para siempre. Rechazaron el ofrecimiento de Dios. Dios les estaba ofreciendo que una renovación, un cambio y preparación durante ese tiempo, ¿no? Que pudieran, pues echar una mirada hacia atrás, ¿no? Todo lo que habían vivido y que ya estaban ahí en ese lugar. Eh, Algo que pues, rechazaron, ¿no? Y bueno, precisamente lo que leíamos ahorita o lo que vimos en estos textos, eh, aunque ya de manera negativa, pues también significó un gran cambio para ellos, ¿sí? Y renovación también, porque precisamente esos 40 años que estuvieron en el desierto, se fue depurando el pueblo, hasta que se acabó toda esa generación que estuvo luchando contra Dios. Así que vemos también estos elementos aquí. En el caso de Jonás también, de la historia de Nínive, vemos lo mismo, ¿sí? Esos 40 días que Dios les da de, aparentemente de tolerancia, ¿no? Dios quería que ese tiempo fuera un tiempo de cambio, de preparación también, que pudieran reflexionar, ¿no? En su manera de vivir y que se pudieran renovar también, lo cual vemos que afortunadamente sucedió, ¿no? Para ellos. Y en el caso de Jesús,
que bueno, es nuestro ejemplo máximo. Eh, el tiempo que estuvo por ahí en el desierto también fue un periodo de cambio, ¿no? Una transición, una renovación, ¿sí? El momento en el que él comienza con su trabajo, su verdadera misión, lo que él había venido, y fue una lucha, ¿no? También para él, pero seguimos viendo estos elementos ahí en la historia, ¿no? El cambio, la preparación, la renovación. Lo mismo sucedió en esos 40 días que Jesús permaneció aquí en la tierra después de resucitar, eh, donde pudo dar, como podemos decir, los últimos ajustes, ¿no? A esa naciente iglesia. Eh, Dice que estuvo hablándoles, todavía dice, del reino de los cielos, enseñándoles obviamente muchas cosas, ¿no? Ya con otra perspectiva sus seguidores, porque ya habían eh, eh, salido todas esas malas, ¿cómo podemos decir? Ideas, ¿no? Que tenían acerca del Mesías. Este, Así que para ellos significó también un gran cambio, ¿sí? Un antes y un después, esos 40 días, ¿sí? Un periodo de preparación también, porque Jesús les había prometido, ¿se acuerdan? Que iba a enviar a alguien más en su lugar, al Espíritu Santo. Y ese tiempo fue para ellos de preparación. También les digo, ustedes quédense aquí hasta que esto suceda. Sí, les digo que se quedaran ahí en Jerusalén. Así que fue tiempo de preparación, de cambio y de renovación para ellos. También nosotros podemos ver ahí en el libro de los Hechos, rápido, ahí en los primeros capítulos, vemos cómo la gente dice que veía a los discípulos de Jesús, se sorprendían bastante porque los conocían. Muchos de ellos a lo mejor eran sus amigos, la gente que los escuchaba por ahí hablar, y estaban todos sorprendidos y maravillados porque decían, Esto es el que conocía, el Pedro que conocía, el Juan que conocía". O sea, no eran, no se parecían en nada, ¿sí? A lo que tiempo antes eran. Así que fue un tiempo de renovación, de cambio para ellos. Y lo único que podían reconocer las personas era que habían estado con Jesús. ¿Qué les parece? Así que vemos aquí, les digo, en todas estas historias, ah, un, un común denominador, ¿no? Les digo, a pesar de que eran situaciones diferentes, historias muy, muy diferentes, épocas diferentes, cuando nosotros vamos a la Biblia y que analizamos esta cuestión, por ejemplo, de los números, nos damos cuenta de que nos dicen más, muchas veces nos dicen más de lo que aparentemente dicen, ¿no? Entonces, este, aquí tenemos o como podríamos decir, otro campo, ¿no? De estudio que es muy interesante como acabamos de ver, porque a veces les digo, cuando leemos de la Biblia de manera superficial, pues nos perdemos este tipo de detalles, ¿no? De los cuales podemos sacar mucho, ¿no? De, de aprendizaje, precisamente les digo, estas fiestas que estamos pasando ahorita o que estamos, en las que estamos inmiscuidos, ¿no? De alguna u otra forma, se supone que tienen su objetivo, ¿no? Como un periodo como de renovación, de cambio, que la gente intenta, ¿no? Hacer, obviamente, pues de manera equivocada, ¿no? Necesitamos mucho más que no comer carne, por ejemplo, para cambiar nuestra manera de vivir, para acercarnos a quién, a Dios. Necesitamos otro tipo de cosas, ¿no? Pero a veces, bueno, creemos que eso es suficiente. Les digo, sin embargo, como que el objetivo original de esa festividad es ese, precisamente, como hacer un alto, ¿no? Y comenzar de nuevo, imitando un poquito lo que hizo Jesús en aquella ocasión, ¿no? En el desierto. Así que, de alguna forma, pues es algo que nosotros siempre necesitamos, ¿no? Este, el cambio, la preparación, la renovación.
No necesariamente necesitamos hacerlo durante 40 días, ¿no? Pero ojalá que al menos, les digo, al leer estas historias podamos ver, ¿no? Estos detalles, que podamos también inspirarnos para aplicarnos estas cuestiones a nuestra vida, de que nunca nos conformemos, ¿no? Con nuestra manera de vivir, por muy buena que creamos que es, porque a veces decimos, "Bueno, ¿qué puedo cambiar yo? ¿No? Si yo le echo ganas, soy buena persona, no me meto con nadie". Pero necesitamos un análisis profundo, ¿no? De nuestra vida y nos daremos cuenta de que día con día necesitamos un cambio, necesitamos prepararnos también y la mayor preparación, o el objetivo máximo que tenemos es prepararnos para encontrarnos con Jesús, ¿verdad? Muy pronto y renovarnos, ¿no? Frecuentemente. Así que, eh, como dice aquel texto, ¿no? De Isaías, como las águilas, dice que se renuevan, ¿no? Renovar nuestras fuerzas, nuestra mente, también nos dice Pablo. O sea, siempre Dios nos está invitando a cambiar, ¿no? A crecer, a no quedarnos en donde estamos. Esa es la invitación, ¿no? Y lo que vemos nosotros en todas estas historias, en el diluvio, con el pueblo de Israel, con Nínive, con los discípulos de Jesús, o sea, siempre nos invita Dios a crecer, ¿sí? A no estancarnos, a no conformarnos, ¿sí? Sino que sigamos que conociéndole, sigamos creciendo, sigamos aprendiendo, preparándonos, renovándonos, etcétera. Así que terminamos con este pensamiento que eh, hemos escuchado también recientemente del manuscrito número 12 de Elena White, que dice: escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Acuérdense que Dios siempre nos invita a también a escudriñar y a estudiar su palabra, pero utiliza esta palabra, ¿no? Que a nosotros nos suena un poquito rara, ¿no? Escudriñar. No la utilizamos mucho en nuestro lenguaje común y moderno, pero significa buscar diligentemente, ¿no? O sea, a detalle, algo como buscamos las cosas que se nos pierden, la cartera, las llaves, y andamos que no nada más le damos un vistazo, o sea, andamos que esculcando cajones, abajo el colchón, por todos lados, ¿no? Así que Dios nos invita también, dice, a estudiar pasajes difíciles, dice, comparando versículo con versículo, como lo hicimos ahorita, ¿no? O sea, vemos una serie de historias que aparentemente están todas que desconectadas unas de otras, o sea, en cuanto a tiempo, en cuanto a personajes, pero nos damos cuenta de que, o sea, cuando las comparamos, pudimos sacar ahorita un vínculo, ¿no? Entre ellas y que a veces no vemos, ¿no? Se nos hace complicado, ¿no? Cuando las leemos, dice que de esa forma es la manera en que vamos a encontrar que la escritura dice la llave que abre la escritura, es decir, que la Biblia se empieza a explicar y a aclarar por sí misma, como acabamos de ver, sin necesidad de estar nosotros ahí echando a volar nuestra imaginación, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es que, obviamente, estudiar más y entonces nos daremos cuenta de estos detalles, ¿no? Asombrosos que tiene la palabra de Dios. Y dice, los que estudian las escrituras con oración, dice, saldrán de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Entonces, obviamente necesitamos que Dios nos hable, ¿sí? Cuando vamos a su palabra, no nada más leer por leer, ¿sí? Sino con la disposición, con el deseo de que Dios sea quien nos hable y que nos explique las cosas, ¿verdad? Es el deseo de Dios y ojalá que lo tengamos, ¿no? Que podamos hacerlo nuestro y que cada día podamos seguir renovándonos, cambiándonos, o que Dios, ¿no? Sea el que haga esas transformaciones, obviamente, y que nos siga preparando para encontrarnos con el que Dios les bendiga.